Pero Mendel solo hizo una herencia hasta la parte de la segregación de los genes, ¿cierto? Porque él mezcló, por darles un ejemplo, un plumón o una rosa de color rojo con una rosa de color blanco, ¿sí? Lo primero que vio es que si es que la genética fuera tan simple, los que son padres de plumones rojos todos saldrían rojos, ¿sí? Y los que son padres de plumones blancos todos saldrían blancos, o sí, me refiero, ¿sí? Pero él se dio cuenta que si mezclabas flores rojas con flores blancas, salían rosadas, ¿sí? No es un momento de la generación. Eso implicaba una cosa, que los genes se pueden mezclar, ¿sí? Pero también así como salían flores rosadas, también salían flores rojas, ¿ok? Eso quiere decir que el rojo es predominante sobre el blanco, ¿sí? Y ahí surgieron las primeras ideas de la segregación de genes. La primera idea fue obviamente que cada padre compartía un alelo y el hijo heredaba un alelo del padre y un alelo de la madre, ¿sí? Lo segundo es que debería existir algún gen dominante. Por ejemplo, el rojo es dominante sobre el blanco, ¿sí? Pero también se podían mezclar unos con los otros y salían los rosados, ¿ok? Si se dan cuenta, al final y al cabo simplemente era observar y tener interpretaciones de las leyes del mundo, ¿sí? Ahora, la herencia pues es mucho más compleja que eso, porque estábamos hablando solo de eucariotas que son plantas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de eucariotas que somos nosotros, los seres humanos. Los seres humanos tenemos dos características, que nuestras enfermedades y nuestras características fenotípicas pueden ser de carácter monogénico o poligénico. Les doy un ejemplo de algo monogénico. Si yo tengo la característica de que produzca insulina, probablemente es porque tengo un gen que codifica para que yo genere una proteína llamada insulina, ¿sí? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un gen que da una respuesta, ¿sí? Eso tiene un comportamiento monogénico, ¿sí? Pero por ejemplo, los ojos, algunas personas pueden nacer con ojos de color negro, otras medios cafés, otros verdes, otros azules, ¿cierto? Pero uno podría decir, doctor, pero ¿sabe qué? Mi papá tiene ojos cafés, mi mamá tiene ojos azules, y yo nací con ojos verdes, ¿qué pasa? Sí, si nos podemos analizar tu herencia, tu genética hacia atrás, probablemente alguien en la familia tuvo ojos verdes, ¿sí? Por lo tanto, tú en tu ADN tienes escondido algún gen o alguna combinación de genes, mejor dicho, que hace que ahora codifiques para tus ojos verdes, ¿ok? Eso nos remonta nuevamente a Mendel. Pueden los genes cruzarse y una vez que interactúan entre ellos pueden generar una característica física o fenotípica, ¿estamos de acuerdo? Ya. Eso, por ejemplo, es una enfermedad o una característica poligénica. Hay enfermedades que tienen que interactuar varios genes para que aparezca una enfermedad, ¿sí? Como otras donde solo tiene que haber un gen involucrado para que aparezca una enfermedad monogénica, ¿sí? Bueno, las hipercolesterolemias pueden ser monogénicas y poligénicas, es decir, como tienes que hacerlo muy bien, ¿ok? ¿Se entendió? Bien. Ahora, la herencia también no solo está regulada por los cromosomas autosómicos, es decir, el cromosoma 1 hasta el 22, ¿cierto? También hay un 23 que es el sexual, el X y el Y. Acá nosotros somos 46, XX o 46 Y. Por lo tanto, también pueden haber alteraciones en los cromosomas sexuales, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la herencia ligada al cromosoma X. Aquí tenemos que entender de que la distribución en los seres humanos es obviamente desigual y aleatoria. Si yo tengo un papá y una mamá, que se hayan mezclado mis genes y yo tenga un alelo del padre y un alelo de la madre para determinadas características es porque ha habido un cruce, ¿sí? Por eso realmente la distribución puede ser desigual, pero se da tanto en hombres como en mujeres, no independientemente del género, ¿ok? Dos posibles fenotipos en varones y 4 mujeres. ¿Qué es homocigoto? Es cuando tenemos dos alelos que son iguales, ¿sí? Un alelo del padre, un alelo de la mamá, pero los dos son iguales. Un heterocigoto es un alelo del padre, un alelo de la mamá, pero son dos alelos distintos, ¿sí? Por eso son heterocigotos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener homocigotos que tengan el mismo alelo, normal, ¿sí? Pero también podemos tener un homocigoto que tenga un alelo mutante. Acá le llaman mutante, ¿ok? Pero
Otra forma de expresarlo es así. Yo puedo heredar un alelo wild type está en inglés, que es un alelo de características salvajes, ¿sí? En otras palabras, es un alelo que se puede heredar de forma normal de alguna persona, ¿sí? Nosotros tenemos muchos alelos wild type, los heredamos de los padres, ¿ok? Pero si es que alguna vez se produce alguna mutación en este alelo wild type, se va a generar un alelo mutante, ¿sí? Por ejemplo, allí podríamos tener un homocigoto que tiene un alelo wild type y un mutante. A eso se refiere la segunda parte. Un homocigoto para un alelo mutante. ¿Ok? También podemos tener heterocigotos compuestos, como he mencionado, un alelo totalmente distinto al otro, son heterocigotos. ¿Ok? Y también podemos tener alelos portadores. ¿A qué me refiero? Se supone que hay enfermedades dominantes y hay enfermedades recesivas. ¿Sí? Si yo tengo una enfermedad recesiva es porque tengo los dos alelos igualitos y tienen que juntarse los dos para producir una enfermedad, ¿cierto? Si yo tengo una enfermedad dominante, necesito un alelo dominante del padre o de la madre y un alelo del padre o de la madre que sea distinto, ¿sí? ¿Ok? Obviamente esto sería heterocigoto, pero sabemos de que el R mayor es dominante sobre el R menor. Y aquí en el recesivo se tienen que juntar dos R menores para que se junte la recesividad. ¿Ok? Ya. Pero en el caso de un portador, tal vez si el problema estuviera en este R pequeño, esta persona sería un portador, ¿cierto? Porque tiene el gen, pero no lo codifica, porque le gana el dominante, ¿cierto? Aquí tiene los dos que están mal, así que este sí manifestará la enfermedad. ¿Sí? Ya. En la herencia también existe eso. Hay personas que son portadoras y personas que manifiestan la enfermedad. Ahí tenemos la famosa hemofilia. La hemofilia, las madres por lo general son portadoras, es decir, las mujeres. ¿Sí? Y los varones son los que hacen la enfermedad. Por eso la hemofilia generalmente son varones. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? Ya. Ahora, que debemos saber que hay una inactivación del cromosoma X. ¿Por qué? Por lo que aprendieron con la doctora Ada. Existe un famoso corpúsculo de Bach, ¿sí? ¿Quiénes pueden tener dos cromosomas X? Las mujeres, porque hay uno del papá y uno de la mamá. Por lo tanto, ¿quién da la característica del sexo en un ser vivo? El papá, porque el papá da o bien el espermatozoide X o bien el espermatozoide Y. En cambio, la mamá siempre del X, ¿cierto? Es el que le pone el sexo al hijo, el papá, dependiendo de qué espermatozoide Y, X o Y. ¿Sí? ¿Ok? Luego ahí ya vienen las cosas tántricas que dicen que si tienes relaciones sexuales con tu esposa, cuando la luna llena está posada en Júpiter y no sé qué, sale mujer y no sé para dónde. Desde el punto de vista genético, chicos, todo es aleatorio. ¿Ok? Desde el punto de una medicina holística, podríamos creerlo en un porcentaje, ¿sí? Porque sí puede contribuir una que otra cosa relacionada al punto cronológico al momento de tener relación sexual, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque se ha demostrado que los espermatozoides X y los Y pueden pesar más que otros, ¿sí? Es decir, si es que en algún momento del ciclo cronológico de la producción de estos espermatozoides llegan más rápido los Y es porque pesan menos, ¿cierto? Entonces, si tienen menos peso, transitan más rápido, ¿ya? Pero igual eso simplemente es en genética aleatoria, porque ustedes creen que el milagro de la vida de que nosotros estamos aquí es porque llegó el espermatozoide que tenía más velocidad a fecundar el óvulo. No, eso se veía antes, ¿sí? Realmente lo que pasa es que nosotros, si ya llegó un espermatozoide a fecundar el óvulo y somos el producto de eso, es porque ese espermatozoide era el más capaz para llegar a la zona pelúcida, pasarla y fecundarla. ¿Sí? O sea, no es que llegó el más rápido, llegó el que tenía las mejores características. ¿Acaso? Por eso se llama el milagro de la vida. ¿Listo? Sigamos hablando. Entonces, en la inactivación del cromosoma X tenemos el famoso corpúsculo de Bach, ¿cierto? Nosotros cuando somos mujercitas tenemos dos cromosomas X, uno está inactivado y el otro manifiesta todas sus características. Ese es el corpúsculo de Bach. ¿Sí? ¿Acaso? Pero eso es aleatorio. Es decir, se puede inactivar el alelo de la mamá como el alelo del papá. Lo sabemos, ¿cierto? ¿Acá? Ahora, vamos a ver las partes de la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Por ejemplo, acá, ubicamos aquí, en este lado. ¿Sí? Mira, ¿dónde está el puntero? No. Bueno, voy a ir acá.
esta persona tiene un cromosoma X con un alelo mutado, ¿sí? Que es el padre. Esta, que es la madre, no tiene ninguna enfermedad, tiene dos alelos normales. Los dos son X, ¿cierto? Si tienen hijos, pueden tener una hija mujer o un hijo varón, ¿cierto? Si se juntan los dos X, es decir, para producir una niña, el X del varón y el X de la mujer, esta niña es una niña portadora, si se dan cuenta, porque tiene el alelo comprometido, pero como tiene un X más, pues, y es recesivo, no lo expresa, ¿cierto? Todo lo contrario sería superdominante, ¿ok? En cambio, el hijo recibe un X, pero le tocó recibir justo el X de la mamá, así que no hay problema, no va a tener ninguna enfermedad, ¿cierto? Vamos en este otro lado. La madre es la portadora. Imaginemos que esta hija pasan los años y se junta con otra persona, ¿sí? El padre no está afectado, ahora ella ya creció, ya puede tener familia y tiene este patrón. Si el alelo del papá, el X, va con la hija, pues no hay afectación, ¿sí? Si es que hay un hijo y le tocó justo el X porque el sexo lo pone el papá, no hay afectación, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Cuando llegas aquí, a la hija no afectada, le llega igual, como ella nació, ¿cierto? Le llega el gen X de la mamá que tenía el gen mutado y el del papá y se convierte en otra portadora, ¿ok? Y el hijo afectado, lamentablemente, le tocó justo el X, exacto, ¿ok? Por lo tanto, le puede sufrir la enfermedad, ¿ok? ¿Listo? Porque el gen lo pone el papá le puso el Y, pero la mamá le dio el X mutado. Entonces se dan cuenta que realmente es aleatorio, ¿sí? Ya, eso es una herencia recesiva y ligada al X. Ahora, pero nosotros no lo vamos a aprender así, nosotros tenemos que aprenderlo. Ahora vamos a ver con la herencia dominante ligada al cromosoma X, ¿sí? Como les mencioné, padre afectado, madre no afectada. El padre le da un X y la madre le da un X, ¿cierto? El padre le está dando el X mutado, ¿ok? Porque el padre es el que tiene sexo. Y obviamente esta niña va a ser la afectada, ¿ok? En el caso del niño, pues no, porque le tocó el gen que no estaba afectado, ¿ok? Pero ahora vamos nuevamente a este patrón. La madre está afectada, ¿sí? Se consigue otro esposo. La hija obviamente no está afectada, ¿sí? Porque tiene los genes X que no tienen la mutación. El hijo no afectado tiene el X que no tiene la mutación. La hija afectada tiene el X de la mamá y el X del papá, ¿cierto? Pero ella también va a estar afectada, porque obviamente el X que ha recibido es el que produce la dominancia. Acá ya no estamos hablando de recesividad, de dominancia, ¿ok? Y obviamente si acá tienes el X de la dominancia y es el único X que tiene un niño, porque es un hombre, es el que está afectado. ¿Se entiende? ¿Ok? Como se dan cuenta cómo en el dominante puede haber afectación del niño y de la niña, en cambio en el recesivo, por lo general va a ser del niño y la niña va a ser la portadora. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Como les mencionaba, lo que nosotros vamos a tener que ver en medicina son cosas como estas. Esto sí, otros están y sepan porque así puede venir en el examen. ¿Ok? Miren, los círculos son las mujeres. ¿Ya? Esto se llama pedigrí o árbol genético. Los círculos son las mujeres. Los cuadrados son los varones. Acá tienes un padre y una madre. Cuando tienen un hijito, se afecta el hijo y se afecta la hija. ¿Cierto? Si esta hija tiene hijitos, luego, la hija y el hijo. ¿Cierto? Si este hijo tiene hijitos, se afecta el hijo, se afecta otro hijo, esta hija y esta hija. Y esta hija luego se junta con un hijo que también está afectado y solo produce una hija. ¿Ok? Entonces vamos por partes. No se está señalando el mapa. Ah, perdón. Es que no encuentro el mapa acá. No sé, ¿ahora sí? Ahora sí. Ya, ok. Entonces, ¿la afectada quién es? La mujer, ¿cierto? Esto tiene el gen, colocando algo. Entonces, la primera pregunta. Cantidad de mujeres afectadas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Un punto importante. Está en todas las generaciones. ¿Sí? En todas las filas. Por ahí ya nos va diciendo algo. ¿Sí? 2. Cantidad de varones afectados. 1, 2, una generación que no hubo. ¿Sí? ¿Ocas? 3, ¿ocas? 4. Bueno, 4. ¿Sí? ¿Ocas?
Pero se dan cuenta que hay generaciones que no hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de herencia se presenta? Recesivo. Exacto. ¿Sí? ¿Se entendió por qué? Porque obviamente funciona así. ¿No está? Acá la hija es la portadora, así que estas hijas de acá son portadoras y los hijos son los afectados. ¿Ok? Siguen pasando la generación a las portadoras y eso es justamente lo que descifra que hay generaciones no afectadas, ¿cierto? Cuando es dominante, pues probablemente todas las generaciones tuvieran como algún problema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto tenemos que aprender a analizar. ¿Por qué? Porque si alguna vez nos enfrentamos a una enfermedad genética en el hospital, vamos a tener que hacerle la progenia hacia atrás al afectado y empezar a buscar quién podría ser un gen relacionado. ¿Ok? ¿Ya? No solo desde el punto de vista ligado al X, también desde ligado al Y o también autosómico, pero bueno, en este caso estamos viendo el X. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver este caso rápidamente, ¿ya? Dice, infante, o sea, niño de 2 meses, referido por hipotonía congénita. Así saben qué es hipotonía, ¿no? O sea, los músculos que no tienen tono, ¿cierto? Madre sana, embarazo completo sin consanguinidad, esto es importante. Alguna vez les expliqué lo de Hitler, ¿cierto? Hitler decía de que él quería una raza pura, una raza aria, pero eso implicaba que tenían que juntarse entre primos, vecinos, amigos, ¿ok? Sobre todo entre primos hermanos, ¿ok? Y si eso pasa, aumenta más riesgo de mutaciones, ¿sí? Listo. Entonces no hay consanguinidad, sin cambios hasta que el score ADGAR, porque no han llevado ustedes esto, pues en medicina, lo llevan en pediatría, en neonatología. Cuando un bebito nace, tenemos que evaluar la apariencia, el tono, si llora, si no llora, si tiene respuesta a estímulos o no. ¿Sí? Si por ejemplo un niñito sale con un ADGAR 3, es un niñito que nace planchado, ¿no? ¿Ok? Entonces obviamente ese niñito necesita asistencia en ese momento, porque si no se nos puede morir, ¿ok? No está respirando. Ya. Mostré un ADGAR de 4 a 7, mostré un ADGAR de 4, me imagino que se refiere. No, entre los 4 minutos marcó un ADGAR de. Mostró 4 y 7 minutos y marca 1. Ya, debe ser así. El ADGAR no puede ser menos mejor dicho. El ADGAR mostró un 4 al momento del nacimiento, que debe ser el minuto 1, ¿sí? Y a los 5 minutos me imagino que hasta ADGAR 7. Creo que está mal texteado, ¿ya? ¿Ok? Hipotónico, estrés respiratorio, rostro miopático, sin desórdenes metabólicos. Nos sigue diciendo que tiene un problema muscular, ¿cierto? Rostro miopático es que nosotros en la cara tenemos músculo, así que podemos sonreír, estirar la lengua, ¿sí? En este caso no mueve nada. Ya, hay un gen que no está afectado, es el normal, creatina normal, las manos de la madre murieron a los 1.5 meses postparto. Esto es importante, quiere decir que los niños que nacen, producto de esa mamá, tienen un problema genético que no estamos dándonos cuenta. ¿Sí? ¿Ok? Estrés respiratorio por infección. Análisis genético reveló una mutación en una región, se lo visto, codificante entre la posición 141 y 142, donde hubo una deleción de todo este fragmento, A, G, A, ¿cierto? En el caso del paciente, esto que ven aquí es una secuenciación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La secuenciación tipo Sanger. Ya. Y obviamente acá ven que hay un problema en este punto de bases hidrogenadas. Con respecto a la madre, que si se dan cuenta acá hay una curva que es un poquito más elevada que esta, ¿cierto? Y no toca, mejor dicho, la madre normal toca el punto de referencia y acá no toca, ¿sí? Eso quiere decir que hay una vibración anormal acá, ¿ya? En el Sander esto es una vibración anormal, ¿ya? Solo como referencia. Por lo tanto, me dice que hay una probable mutación. ¿Ok? La proteína es el cambio del ácido glutámico, ¿sí? La función 48, en el son 4 del gen MTM1. Aquí ya se abrió la respuesta a la pregunta. El gen MTM1 es un gen asociado a una miotonía. ¿Ok? Y madre portadora. Si nos podemos analizar, cuando le ponen así rayas, nos pueden indicar que puede haber fallecimiento. ¿Sí? ¿Ok? Hasta que llegamos al niño afectado. ¿Listo? Entonces, le sacan una biopsia del músculo y se miran esto, ¿no? Núcleos centrales en los fibras musculares con miofibrrillas arregladas inteligentes. Así más o menos funciona el comportamiento de hacer un estudio genético. Yo hago todo el estudio con anamnesis, le hago el árbol del pedigrí, ¿sí? Le hago la prueba genética, le hago la respectiva biopsia, porque acá están comprometidos los músculos, ¿cierto? De aquí he sacado la muestra para el ADN. Y
lo mando al patólogo para que me diga qué alteraciones ve en ese músculo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de herencia se presenta en el caso? Sabemos que la madre es portadora. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es el gen afectado? Nos dijo ahí, ¿no? Es el MTM1. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y qué fenotipo se asociaría a la falta de este gen? El fenotipo ya lo hemos visto. Es un paciente que tiene problemas de musculatura, ¿cierto? No caminará bien, no respirará bien. ¿Ok? Finalmente nos topamos con esto. Es un paciente que tiene una miopatía miotubular ligada al cromosoma X, ¿sí? Que presenta núcleos centrales como característica de una distrofia congénita miotubular. El gen comprometido, como mencioné, es el MTM1. En otras palabras, una miopatía miotubular asociada al cromosoma X, ¿sí? ¿Ok? El cromosoma X, brazo largo, región 28. Ahí está el problema. Síndrome recesivo ligado al cromosoma X. Ahora sí se entiende, ¿no? Porque cuando miramos esto, había algunas generaciones que no había pasado nada, pero pasó, ¿sí? ¿Ok? Y varones afectados, hipotonía, estrés respiratorio, debilidad, la mayoría mueren durante el primer mes de vida. ¿Ok? Entonces, así nosotros podemos diagnosticar una enfermedad genética. ¿Se entendió? Más o menos, ¿la forma? Genial. Ahora vamos a avanzar un poquito más rápido para que no hagan la vida. Ahora, ¿quién ha visto Jurassic Park? ¿La mayor parte? Ya. En la primera película, cuando llegan al laboratorio, ¿sí? Porque se sorprenden de ver los dinosaurios, ¿cierto? Los científicos llegan al laboratorio y le preguntan, ¿y qué? Bueno, uno de los científicos pregunta, ¿y cómo controlan la natalidad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de que el Hammond le respondió que no podían reproducirse porque todos los dinosaurios de Jurassic Park eran hembras? ¿Sí? Y Park, si no me equivoco, era el científico loco, le dijo, ¿y cómo lo controlan? Es fácil, porque nosotros como seres vivos, para poder ser varones, tiene que expresarse un gen específico llamado SRY en algún punto de nuestra vida, codifica para que tú seas varón, ¿sí? Lo que él respondió a Park, lo que nosotros simplemente hacemos es, se lo negamos, ¿de acuerdo? Si se lo niegan, no va a ser varón, va a ser hembra, ¿ok? ¿Sí? ¿De acuerdo más o menos? Para los que han visto la película. Ya. Entonces, de eso trata también esto de acá. La determinación sexual, como hemos visto, está determinada por el varón, porque es el que da el X o Y, ¿cierto? Para que den Y, tiene que haber la expresión de un gen TDF-SRY, que va a codificar para que tengas características a nivel de expresión de características genotípicas, para luego fenotípicas a nivel del testículo, ¿sí? Y así vas a ser varón, ¿sí? Y en el caso de la mujer, si no se expresa, pues serás mujer, ¿sí? ¿Ok? Genial. Dentro del desarrollo embrionario, pues obviamente esto va a ocurrir aproximadamente en la sexta semana. ¿Llevan embrión o están llevando embrión? ¿Sí? Ya. Entonces en la sexta semana de desarrollo, perdón, cuando se lleva la inducción del desarrollo ovárico, es justamente porque en esa semana o se expresó o no se expresó el cromosoma Y o el gen SRY, ¿cierto? Y luego se da una espermatogénesis por factores y otros que son genes en realidad. Son genes que contribuyen a que se dé una espermatogénesis, la producción de andrógenos, la producción de las células de testosterona, las células de Leydig y más. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Ahora, esto ya también lo hemos visto, la inactivación del cromosoma X, que eso es el corpus verbal, ¿cierto? Que es patrones de herencia aleatorio, como les mencioné, 50-50, ¿cierto? ¿Entendió? Ahora, pero también en el camino pueden surgir pues aneuploidías, ¿sí? Que se mezclen, digamos, más cromosomas de los necesarios, ¿ok? Y acá tenemos eso. Por ejemplo, los Klinefelter, es lo que nosotros conocemos, ¿no? Un supervarón que tiene dos cromosomas X y un Y, que es una forma que se da en uno cada 600 varones. Estos valores no son tan importantes, pero el punto es que sí pueden ver cómo se da la característica, ¿sí? También puede haber un 48XXY. Algunos son más predisponentes a la vida que otros, eso es cierto, ¿ok? Y también pueden haber otros síndrome 47XYY, ¿ok? Que no es un Klinefelter, que también aparece en una cantidad de casos, ¿sí? Y en el caso pues, de las mujeres, pues aparecen los famosos síndromes de Torre, 45X y le falta otro cromosoma, ¿cierto?
O aparecen las trisomías X, que estas no son muy compatibles con la vida, o las disgenencias gonadales, ¿ok? O las insensibilidades ováricas. Finalmente, ¿en qué se traduce toda esa expresión genética? Que si yo tengo un paciente que tiene síndrome de Klinefelter, va a ser un paciente así, ¿no? Va a tener brazos largos, piernas largas, todas las características como que fuera una supermodelo, ¿cierto? Porque tiene doble X, pero en realidad es un varón. Se dan cuenta, el pene está más pequeño porque no tiene la expresión de testosterona y más. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es un trastorno del desarrollo sexual, fallos en la recombinación del cromosoma X y Y. Obviamente, ellos son infértiles porque si no producen mucha cantidad de testosterona, menos van a tener una adecuada espermatogénesis. ¿Sí? Fallo en las células terminales, la deficiencia persistente de andrógenos, por lo tanto, a ellos tenemos que clavarles testosterona, ¿cierto? En el gimnasio, para los que entrenen, hay algo bien cierto. Dices, si yo quiero ser fisicoculturista, sí, pero dentro de las categorías hay una que se llama. No, alterofilo es cargar peso. Men Physique, ¿ya? Así le llaman. O sea, cuando postulan, le dicen Men Physique o eres natural o no eres natural, qué sé yo. ¿Acaso? El punto es de que estas personas en el camino, como producto para hacer crecer el músculo, chicos, José, José Miguel, aparte de utilizar proteína, a veces hasta se ciclan con esteroides, ¿cierto? Pero si somos varones normales, nosotros producimos una cantidad de testosterona normal, yo no tengo ninguna de estas características genéticas, ¿cierto? Y si te colocas más testosterona, es más esteroides, vas a tener más características de vigorexia para cargar peso, para que crezca el músculo, eso es cierto, pero también se va a inhibir tu eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, porque en la suprarrenal se produce corticoides, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los que están llevando física. Y por lo tanto eso luego hace una falsa retroalimentación de que tienes mucho corticoide a nivel de sangre y el testículo va a dejar de producir testosterona, que es un corticoide también, porque dice hay mucho, ¿cierto? Y ahí viene la famosa que se te cortan los testículos cuando usas mucha testosterona, ¿sí? Ya, ¿por qué les doy esta característica? Porque si se dan cuenta, solo hay algunas características médicas que hacen que el paciente use testosterona, porque le falta. Si no la necesitas, no la necesitas, así de simple, si no te haces daño. ¿Acaso? ¿Sí? Ya, en el caso de los que hacen fisiculturismo y se colocan esteroides. Listo. Ahora, pueden ocurrir también, obviamente, trastornos del desarrollo sexual relacionados a múltiples mutaciones de genes, como ven aquí, ¿sí? Que pueden codificar para que se generen azospermia, oligospermia. En el caso del varón, acá vienen las famosas masculinizaciones incompletas, o a veces los varones que no pueden tener hijos de forma normal, porque tienen una cantidad de espermatozoides cuando hacen el conteo en el espermatograma menor del usual, o tienen algunas características. Algunas de ellas pueden ser por características epigenéticas, es decir, un varón que, por ejemplo, fuma mucho, que toma mucho alcohol, o de por sí pueden hacer con eso, ¿cierto? Con deleciones o mutaciones que codifican para que tenga cierto grado de esterilidad. ¿Listo? En el caso de las mujeres también puede pasar algo parecido. Sí, hay características para que se sobreexpresen algunas características sexuales femeninas en menor cantidad o mayor cantidad dependiendo de si hay una alteración genética. ¿Sí? ¿Se entiende? El hirsutismo, por ejemplo, que es cuando te crecen pelitos, las interpretas mucho en los bracitos, o a veces sale tocantosis níricas, o el famoso bozo, podría estar condicionado por patrones epigenéticos, es decir, dieta, metabolismo y más, como también podría haber alguna pequeña mutación genética ahí, ¿cierto? Ya. En su mayoría en mujeres es más epigenético, pero igual se lo hacemos sobre la mesa, ¿cierto? Ok. Y eso que obviamente, si hay un problema genético, ¿qué va a producir, chicos? Trastornos en el desarrollo gonadal, por los testículos mucho más pequeños, o el pene mucho más pequeño, o en el caso de las mujercitas, podría ser que tenga vagina, pero por ahí el clítoris muy grande, ¿cierto? ¿Ok? Cuando el clítoris muy grande no es tanto genético, sino es por algún motivo. Por ejemplo, las chicas que utilizan esteroides en fisicoculturismo, ¿no ven que se les pone la voz más gruesa? ¿Sí? También el clítoris se vuelve un poquito más grande, porque eso está determinado por la secreción de testosterona. ¿Sí? Dentro de las disgenencias gonadales podemos tener varones XX y mujeres XY. ¿Ven? Mujeres XY, ¿eso existe? No existe, pero si es que hay una disgenencia gonadal, podría existir. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Acá me lo van a entender un poquito más. Bueno, genitales externos ambiguos, disgenencia gonadal parcial, a veces en el síndrome de Down. ¿Sí? Acá me van a entender un poquito mejor.
Déjenme salir un segundo. Me acuerdo que hubo un año que una vez hice un video en Instagram donde me funaron. Porque, o sea, no me funaron, sino que tuve mucha controversia con colegas médicos, ¿ya? Sobre todo algunos que se dedican al deporte. Ahora les explico por qué. ¿Conocen a esta boxeadora? Imane Kelly. No sé si fue en los Juegos Olímpicos, déjame, Joseph y José Miguel, creo que fue en los Juegos Olímpicos, ¿no? O en el Mundial, no, en los Juegos Olímpicos. Que esta boxeadora, chicos, esto sí, por eso ya lo van a entender de todo. Esta boxeadora peleaba con sus pares, mujeres, en el box, pero lo que se decía es que tenía características masculinas, ¿sí? Sí, porque esta señorita nació con una discemencia gonadal. En realidad, cromosómicamente ella tiene un Y, ¿sí? Pero tiene el crecimiento fenotípico de una vagina. ¿Ok? Por eso ella desde que nació se concibe como una niña, porque ella nació con características sexuales fenotípicas de mujer. ¿Ok? Pero si tú la analizas desde el punto de vista genético, ella tiene un cromosoma Y. ¿Qué hace el cromosoma Y? Que produzcas más testosterona, porque debe tener algunos testículos que están aquí, no descendidos, están aquí en el abdomen, ¿cierto? Pero están no descendidos, por lo tanto tiene mayor producción de testosterona. Por lo tanto, ella no será más fuerte que sus contrincantes mujeres, obvio, ¿sí? Solo que ahí viene la parte de la discrepancia de la normativa del deporte. En el mundial no la dejaron competir, en el mundial de box no la dejaron competir porque su reglamento decía que el reglamento de competir entre mujeres tenía que ser XX. Pero en el Comité Olímpico, para ser mujer no existe el XX, solo existía en las normas ser mujer, ¿sí? Entonces, si yo me paro frente a ustedes y yo les digo, me concibo como mujer, me tienen que creer, ¿cierto? Porque dicen que las normas éticas dicen que yo tengo que creer de acuerdo a mi identidad, ¿sí o no? En Europa todavía es más fuerte, ¿sí? Ya. Pero sí tenía una ventaja genética, pues. O sea, si bien ella se consigue como mujer y la respetamos como tal porque es mujer, ¿sí? Porque tenemos que respetar al ser humano que cree serlo, que lo es, ¿ok? Tiene pues una ventaja genética porque en realidad es Y. Por lo tanto, cuando te pega más fuerte. Y sale campeón en los Juegos Olímpicos. Ahí vino la discrepancia y por qué me funaron. Porque yo obviamente decía que sí tenía una ventaja genética, pero me decían, no, pero ella se consigue como mujer. Bien, se consigue como mujer y yo respeto ese caso. Pero si nos ponemos a analizar, por así decirlo, ahondando entre líneas del libro, ella tiene una característica que la hace más fuerte que las otras chicas, ¿sí? Obviamente eso ya se lo dejamos al Comité Olímpico que revise sus normas, pero salió campeón en ese juego olímpico. ¿Acá? Bueno, termino otra cosa y luego, como faltan 6 minutos para terminar este tiempo, y luego les comento otra cosa, ¿ya? Bueno, con el desarrollo anal, creo que ahora sí ya me entienden, ¿sí? Con el ejemplo más fácil. ¿Okay? Y así alrededor del mundo pueden haber muchos casos que pueden aparecer. Alguna vez me acuerdo que vi un caso de Doctor House, si han visto la serie, donde la chica aparecía y era una chica muy bonita, digamos, para el término de la serie, ¿sí? Le ponían una chica muy guapa, pero le dijeron tienes un tumor abdominal, ¿de acuerdo? Más o menos. Y House dijo, ese es un tumor porque tiene testículos, tiene un tumor a nivel de testículo. Nadie le creyó, hasta que le hicieron por la biopsia todo, el cariotipo, y era hombre, y tenía Y, por eso tenía testículos. Solo que ella fenotípicamente era mujer, ¿ok? Y ahí vino la parte ética, ¿te acuerdas, Richard? Porque había que convencerla de que había nacido así, que ella era mujer, pues, porque siempre había sido mujer, ¿ok? Listo. ¿Qué implican el sexo fenotípico? Desarrollo renal, muestra características contrarias al sexo, los trastornos del desarrollo sexual pueden ser 46XX, con el tipo de tejido bárico normal, pero también a veces dependiendo de las características puede haber genitales ambiguos. En la hiperplasia suprarrenal congénita, que esto es aparte de la medicina que tienen que evaluar ustedes, cuando nace un bebito, nosotros tenemos que hacerle un tamizaje neonatal al segundo y tercer día de nacimiento. Lo han hecho con nosotros y se lo hace con todos los bebés. Porque nosotros podemos tener alteraciones genéticas para que codifiquen cómo tener fenilcetonuria, tener hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, que son los que más evaluamos, y galactosemia. ¿Ok? Dentro de ese también está ver la expresión de la 17-hidroxiprogesterona, que es lo que codifica y falta
en una persona que tiene hiperplasia suprarrenal congénita, porque naciste con eso. ¿Sí? ¿Ocas? Por lo tanto, si no lo tienes, vas a tener características de virilización en un lactante. Así que van a ver un lactante que es mucho más peludo. ¿Cierto? ¿Ocas? Tiene mucho pelito. Normalmente un lactante a veces nace con su pelito acá, a veces no tiene, pero no va a salir con pelito pelo en pecho, acá, en la pierna, y si nace así, me hace sospechar, ¿cierto? Que puede tener una hiperplasia suprarrenal congénita. Ok, igual en el caractertipo 46XC, XY y el tejido testicular, vemos sus genitales masculinizados de forma incompleta o femenina. Y ahí pues aparecen los famosos síndromes de insensibilidad androgénica, ¿sí? Porque es 46XY, pero como tiene las características sexuales genéticas que parecen femeninos o están incompletos, pues hay una masculinización incompleta, ¿cierto? Y ese pues el síndrome de insensibilidad androgénica, varones cromosómicos con genitales externos femeninos y manicalina. ¿Sí? ¿Ok? Testículos en abdomen o conducto inguinal, segregación de hormonas, pero sin respuesta por falta de receptores. ¿Ok? Finalmente, esta es la última diapositiva. Trastornos del neurodesarrollo y discapacidad intelectual que pueden aparecer dependiendo qué discapacidad y qué ligado al XE. ¿Sí? Porque no todos tienen esto. Por ejemplo, el paciente que tiene síndrome de Torre, 45XL, es una mujer, ¿cierto? Pero ella no tiene deficiencia intelectual. El Klinefelter, poco, ¿sí? Pero el síndrome de X frágil, sí. ¿Ok? Entonces, dependiendo qué característica ligada al XE tiene trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? Listo. Una cosa que quería comentarles ya que me faltan 3 minutos antes de empezar la tutoría es, ¿saben qué es el síndrome de Marfan? Esto no está relacionado netamente a X, ¿ya? Claro, como el hombre elástico de los Cuatro Fantásticos, ¿sí? ¿Qué? Como Michael Phelps, ya, sí. Bueno, se decía que Michael Phelps podía tener síndrome de Marfan, una persona que tenía las piernas súper largas, los brazos súper largos, el tórax largo, el caballo, ¿sí? Pero también largo. Había 2 personas que se dicen que podían tener Marfan, conocidas y famosas, me refiero, porque obviamente deben saber más, ¿sí? Una de ellas es Lincoln, Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln, si lo miras físicamente, era así, largo, cara chupada, súper alto, ¿sí? Persona famosa que pudo haber tenido síndrome de Marfan, o sea, súper elástico, ¿sí? Pero el Marfan no es que tampoco sea beneficioso, porque el Marfan, como si bien es súper elástico, también hace coartación de aorta, se muere de corazón, ¿ok? Es un problema genético cardiológico. Pero, volviendo nuevamente a los Juegos Olímpicos, el máximo nadador que ha tenido el deporte y exponente hasta la época, porque todavía nadie ha superado lo que hizo. No, sí lo superaron, creo, China, un poco. Bueno, ¿acaso? Él, en la época, por lo menos desde el 2005 hasta el año 2015, se dice que pudo haber tenido Marfan. Si es mucho más flexible cuando ingresas al agua, pues te mueves como sirenas. Por eso tenía ese aleteo cada vez que entraba y salía mucho más. El tiempo de salida era mucho más largo que una persona normal. O sea, cuando hacían el hecho de meterse al agua, ¿se acuerdan que van hacia abajo? ¿Sí? Para vencer la resistencia. Y luego salen hacia arriba, por lo menos 200 metros hacia adelante. ¿Sí? Y a los nadadores normales salían a los 200. Phelps salía casi a los 350. Porque aguantaba no el hecho de la respiración, sino que aleteaba más hacia abajo, su flexibilidad le permitía mantenerla o evitar la resistencia y salía pues antes que ellos. Y era un campeón mundial tal vez por esa característica genética, ¿cierto? Entonces, no le voy a quitar el mérito porque considero que es el mejor nadador de la época de ese momento, ¿cierto? Pero si realmente tenía Marfan, pues esa característica genética que no la contempla el Comité Olímpico, le dio las medallas, porque obviamente le dio una ligera ventaja por encima de los otros competidores, ¿sí? Si simplemente en el fútbol, chicos, yo para no perder tanto, o mejor dicho, para no tener una pérdida excesiva de volumen, ¿sí? Lo podemos regular al deportista dándole furosemida o diuréticos para que sea, si tú orinas más rápido, mejor dicho, pierdes orina, es más ligero, ¿sí o no?
si simplemente usando furosemida un deportista que juega al fútbol sale el doping positivo y es solo una pastilla y te excluyen del deporte una buena cantidad de tiempo, ¿por qué una característica genética no? Si naciste con eso. ¿Sí? O sea, sí, te entiendo, es algo que no podemos ver. ¿Sí? Cualquiera de nosotros podría tener una característica genética que lo podría hacer, no sé, campeón de halterofilia, ¿no? Pero ya tienes una pequeña ventaja por encima de nosotros, ¿cierto? Entonces, en el mundo del deporte, probablemente las cosas cambien de acá a un futuro cuando sepamos que ellos conocen mucho. ¿Sí? ¿Tocas? Listo, chicos, les voy a dar un break chiquitito mientras voy a marcar y regreso ya.